grabar la clase. Espero que no haya ningún error. Ya, muy bien. Se me escucha todo bien, ¿no? Espero que no haya ninguna falla técnica. Ok. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. No va a ser muy larga. Muy bien. No va a ser muy larga, va a ser corta, ¿no? Y porque, pues, supongo que aquí habrá algún nuevo y si no, pues, no importa, ¿no? Entonces, hoy sería, no oficialmente, la asignatura número 1, más 103, ¿no? Tanto para los tres grupos, aunque para el otro grupo lo estoy dando los miércoles, pero igual pueden entrar a cualquier horario, ¿no? Hoy se comienza desde cero, comenzamos con el tema de matrices, ¿no? Entonces vamos a hacer una introducción a la materia, ¿no? A la materia. Estamos en el comienzo, entonces lo primero sería hablar de la materia, el álgebra lineal, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, porque no pueden entrar directamente y hacer operaciones sin entender un poco las cosas, ¿no? Entonces, es súper corto, ¿no? Para ponerlo simple, el álgebra lineal, ¿de qué se encarga, no? Estudia estructuras matemáticas de tipo lineal y todo lo que tenga que ver con ellas, ¿no? Muy bien, aquellos que hayan pasado bien estructura discreta, tengo entendido que no cumplieron el programa analítico, pero el último tema de estructura discreta se llama estructura algebraica, si no me equivoco. En ese tema se ven todo lo que son grupos, anillos, cuerpos, leyes de composición. Estoy seguro que haya al menos un docente que sí lleva ese tema, ¿no? O al menos algún estudiante que sí se ha leído el programa analítico y ha decidido leer ese último tema, ¿no? Claro que para pasar la materia no es importante saberse esos conceptos, ¿no? No es importante. Ustedes pueden pasar la materia fácilmente sin saberse aquellos conceptos, pero para poder entender la materia y para poder entender lo que vamos a hacer, pues sí sirve mucho, sí ayuda bastante, ¿no? Porque hay muchos que entran a álgebra lineal y dicen que estructura discreta no se ve en álgebra lineal, álgebra 1 o álgebra 2, ¿no? Álgebra 1 no se ve en álgebra 2. Eso es mentira, tiene mucha implicación, pero eso nos enseña mucho, ¿no? No es necesario para pasar, pero sí es necesario para poder entender mejor las cosas, ¿no? Entonces, estudia estructuras matemáticas, ¿no? El álgebra, ya. Todos conocen el álgebra de colegio. ¿Qué era lo que hacemos en el colegio? Hacer operaciones entre números, entre letras, ¿no? Le poníamos letras a los números, ¿no? Veamos números que llamábamos letras y hacíamos operaciones entre ellos. Entonces, esta vez, en esta materia, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Vamos a agarrar objetos, ¿no? En este caso, un conjunto de objetos, que es lo que llamamos estructura. ¿Qué es una estructura matemática? Pues yo tengo varios objetos. Tengo un conjunto, tengo, no sé, una ley, tengo un anillo, ¿no? Objetos matemáticos. Yo los junto esos objetos matemáticos y lo que formo es una estructura matemática, ¿ya? Entonces vamos a estudiar el álgebra de esas estructuras y de sus objetos en sí, ¿ya? Y no son cualquier tipo de estructuras, ¿no? Cualquier tipo de objetos. Son objetos y estructuras de tipo lineal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Eso lo vamos a ver más en profundidad cuando lleguemos al tema 4 o 5. Ahorita no se lo puedo decir porque de nada va a servir. Pero lo importante es que vamos a estudiar objetos, matemáticas, estructuras, ¿no? Un conjunto de objetos y las operaciones que podemos hacer entre ellos. También sus propiedades y todo lo que tenga que ver con ellos. Para ver un poco algunos personajes, tenemos que el álgebra lineal, ¿no? El álgebra lineal, tal y como se conoce hoy en día, tiene su comienzo en el siglo XVIII, ¿no? Como verán, el área no es tan antigua como la geometría, como el cálculo, ¿no? No se puede decir muy reciente, pero sí bastante, ¿no? Es reciente, es del siglo XIX, a comparación de las otras áreas que ya tienen hasta 2000 años, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los personajes aquí? Tenemos aquí a dos personajes, tenemos a William Rowan, William Hamilton y a Hermann Krasner, ¿no? Aunque tenemos a muchos más, tenemos a Jacob y tenemos a Cayley, ¿no? Pero estos dos, en general, son como, ¿cómo decirlo? Eh, Todos los temas que vamos a ver en álgebra lineal tienen ya como pequeños orígenes antes del siglo XIX, pero fue en este siglo cuando estos señores se pusieron las pilas, vieron que había muchos estudios por todas partes, ¿no? Por allá había matrices, por allá había determinantes, ¿no? Habían nociones de algo, pero no estaban formalmente descritas. Entonces estos señores que hicieron, pues se lo tomaron en serio y comenzaron a ordenar, ¿no? Comenzaron a estudiarlo y comenzaron a crear este concepto como espacios vectoriales y comenzaron a formalizar lo que eran las matrices, lo que eran los cuaterniones, que son como una generalización de los números complejos, ¿no? Hay muchos otros personajes, pero estos dos son los más importantes, ¿no? Para entrar un poco en el contexto del álgebra lineal.
Entonces vamos a introducirnos al primer tema, que es el tema de matrices, ¿no? Para aquellos que ya hayan estado pasando anteriormente la materia, ¿no? Ya saben lo que es una matriz, ¿no? Tenemos un arreglo y otro, ¿no? Pero si hay alguno que se ha preguntado, por ejemplo, no sé, ¿de dónde salió esa matriz, ¿no? ¿Por qué es un arreglo así rectangular, ¿no? ¿Por qué esa definición tan vaga, ¿no? Entonces, para entender un poco más, ¿no? De nuevo, vamos a entrar en un contexto histórico. Es súper breve, ¿no? Hice una breve introducción histórica y para aquellos que quieran introducirse más, para poder entender un poco más, ¿no? En el grupo hay un link, ahí va a estar el documento donde está toda la parte, o al menos un PDF que habla sobre toda la parte histórica del tema de matrices, ¿no? Si quieren, entran y lo leen, es bastante interesante, ¿no? Pero aquí vamos a hacer un poco, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos los primeros escritos matemáticos que involucran a la matriz, datan del siglo II. Era lo que les decía hace rato. Aunque el álgebra lineal como tal, formalmente como está, ¿no? Es del siglo XIX, los temas que estudia estaban ya, no estaban formalmente descritos, ¿no? Y ya se usaban desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, el primero que vamos a ver las matrices, que ya la primer escrito, ¿no? Data del siglo II a.C. en Occidente, en China. Un libro llamado 9 capítulos sobre el arte matemático. En ese libro hay un problema, ¿no? Un problema que vamos a ver en ecuaciones, sistema de ecuaciones lineales, pero no necesitan entender mucho, ¿no? Lo importante es aquí que hay un problema que se plantea, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales. ¿Y qué pasa? Pues que en ese entonces, ¿no? El autor de ese libro, hace ya 2000 años, pues interpreta el sistema mediante tablas. Los chinos usaban bastante lo que eran las tablas, ¿no? Entonces él decide interpretar ese sistema mediante tablas, ¿no? Aquellos que ya estuvieron en la clase se darán cuenta que se parece a una matriz, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que es una matriz. Pero la primera noción sería una tabla, ¿no? Una tabla donde ponemos numeritos, que en este caso vienen a ser coeficientes del sistema de ecuaciones, y aquí los términos independientes. Y el autor definió una serie de, por decirlo, operaciones elementales en el álgebra que hoy en día conocemos, pero que en ese entonces tenían otro nombre, en el cual lleva esta tabla a una forma, que la cual también vamos a ver, pero el punto es que esta es la primera noción de matrices, es esta de acá, ¿no? Un sistema de ecuaciones, él decide pues interpretarlo mediante tablas porque se le facilita más, ¿no? La cuestión de esto es facilitar más las operaciones, ¿no? De llegar a resultados de un sistema de ecuaciones lineal. Entonces él usa tablas. Entonces mediante tablas él define unas operaciones y lo lleva a esta forma y a partir de aquí obtiene la solución por sustitución, ¿no? Él obtiene la solución de ese sistema que plantea aquí este problema mediante sustituciones que ya era algo conocido, ¿no? Por los hindúes, ¿no? Por los árabes, que eran los que manejaban más el álgebra. Entonces, de ahí nos vamos a saltar muchos siglos, ¿no? A partir de ahí no hay mucho, ¿no? Vamos a hacer un gran salto directamente al siglo XIX, que es donde comienza el álgebra lineal. Pues, ¿qué pasa en el siglo XIX? Como les decía, vimos a dos personajes al principio, pero había muchos otros más. Uno de ellos era Sylvester, ¿no? Sylvester. En la anterior página vimos que la primera noción de matriz nace de un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Wow. Ahora vemos que, no se los voy a leer, no ustedes lo pueden leer. No, aquí no estoy para leer, ¿no? Estoy para explicar. Entonces, ya, acá se publica un estudio, ¿no? Dice, on the intersection, constant of the correlation, ya, lo que sea. Lo importante es de lo que trata, ¿no? Lo que pasa es que este señor publica un estudio donde él intenta calcular las intersecciones entre cónicas, ¿no? Todos saben lo que es una cónica, las parábolas, las hipérbolas, el círculo, ¿no? Son cónicas, ¿no? Entonces, lanza una publicación en la cual intenta encontrar las intersecciones entre dos tipos de cónicas, ¿no? Entonces, él se plantea pues diferentes cosas y mediante eso llega a esta parte de aquí. A ver, no sé si lo puedo poner aquí, un lapicito, un lápiz, ¿no? Una pluma, ¿no? Mediante sus cálculos se llega a esta forma aquí, ¿no? Dice, Sylvester traduce el caso de raíces. Con raíces se refiere a, pues, por decirlo, a una ecuación polinómica, ¿no? De segundo grado,
las raíces son los resultados, ¿no? ¿Cuántas raíces tiene? Tiene 2 raíces, ¿sí o no? Si es de tercer grado, tiene 3 raíces. Si es de cuarto grado, tiene 4 raíces, ¿no? Entonces las raíces vienen a ser los puntos de intersección de las cónicas. De nuevo, no es necesario que se entienda aquí, ¿no? De qué está hablando, que sepan cónicas ni nada de eso. Lo importante es de que este señor estaba tratando de encontrar intersecciones entre cónicas y mediante eso llegó a esta parte de aquí que está encerrado en rojo. Para aquellos que ya están desde antes, ¿no? Que no son nuevos, ya sabrán que esto es un determinante. Esto lo vamos a ver ya cuando entremos a determinante, pero les adelanto que la noción de determinante vino antes de la noción de matrices. ¿No? Hoy en día, claro, relacionamos matrices y determinantes, pero primero se formalizó lo que eran los determinantes. Y luego, al ver las relaciones entre las matrices y el determinante, fue que ya se unió. ¿Ya? Entonces, primero ya habían las cosas del determinante, por eso aquí vemos un determinante cuando estamos explicando un poco de las matrices. Y luego luego de eso, al finalizar, ¿no? En una de sus conclusiones, llega a esto, ¿no? Y aquí importante es lo que vamos a leer. Dice, he definido en una publicación anterior una matriz como una sucesión rectangular de términos de la que distintos sistemas de determinantes pueden engendrarse, como del útero de una misma madre, ¿no? Aquí es cuando aparece la noción de matriz, donde matriz tiene la noción de madre de determinantes, ¿no? Matriz de madre, ¿no? Entonces la noción nace a partir de su relación con los determinantes, ¿no? Porque primero estaban los determinantes, entonces al ver la relación que tiene el determinante y este nuevo objeto, lo denominó matriz, ¿no? Matriz, madre de determinantes, ¿no? Estos determinantes, lejos de estar aislados en sus relaciones, están sujetos a ciertas leyes simples de dependencia mutua y anulación simultánea. La representación condensada de tal matriz con la notación que he desarrollado a partir de la de Vandermonde, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que ha encontrado relaciones en un tema que no tiene nada que ver con lo que sabemos hoy en día, ¿no? Que mediante encontrar estas intersecciones icónicas, pues él llegó a interpretar, ¿no? Llegó a entender, digamos, a nombrar a un objeto matriz, ¿no? A nombrar por primera vez lo que hoy conocemos como matriz, ¿no? Más formalmente. Aún así, para este entonces, la matriz no era un objeto todavía, sino era una forma de representación, era una forma de, ¿cómo se diría? De símbolos, ¿no? De símbolos, representar algo mediante símbolos, ¿no? No era un objeto en sí tal como hoy lo conocemos. Luego viene el señor Cayley, ¿no? Cayley, o como lo quieran leer. O sea, en 5 años después de lo publicado del señor Sylvester, ¿no? Este publica un artículo llamado Remarques sur la notation de function algebraic, ¿no? Cosas en latín. ¿Qué tiene que ver esto, no? Pues nada, en realidad, porque su trabajo de este señor trataba de representaciones polinómicas de funciones, ¿no? De nuevo digo, no es necesario entender, ¿no? los conceptos técnicos, ¿no? Que es un polinomio, no. Lo importante es que era un tema totalmente diferente, nada que ver con la otra que era intersecciones icónicas. El problema de este señor, lo que quería hacer era representar funciones mediante polinomios, ¿no? Y él en su trabajo pues llegó a un sistema de ecuaciones, a este de aquí, que hoy vemos, ¿ya? Y logró representar este sistema de ecuaciones por esto de aquí, que aunque no lo parece, esto es una matriz, ¿no? Esto no es determinante, esto es una matriz. En ese entonces él usó esta notación, ¿no? Una matriz, y estos son los términos independientes y estos son los X y Z. Esto de aquí es la primera representación matricial, ¿no? Formalmente descrita de un sistema de ecuaciones que vamos a ver en el segundo tema. AX igual a B, ¿no? AX igual a B. Esta es mi A, esta es mi X y esta es mi B, ¿no? Ahí está con otros símbolos y está un poco raro, por la época, ¿no? Era diferente. No estaba tan tratado todavía el tema de la álgebra lineal, pero hoy en día vamos a verlo en el tema del sistema de ecuaciones, esta notación, ¿ya? Pero esta es la primera representación matricial correctamente, ¿no?
teniendo ya la noción de matrices, no como en el primero que solo se usaba una tabla, no le poníamos el nombre, pero ya aquí ya se le da un poco más de formalidad, ¿no? Se le da un poco más de forma. A partir de aquí, ya todo lo que vino después, pues solo fueron trabajos y trabajos en el que comenzaron a darse cuenta de que la representación matricial era bastante necesaria y era muy útil por la facilidad que daba en los cálculos, ¿no? Entonces, se le comenzó a dar, a denotar como un objeto y ya no como una representación más, ¿no? Aunque hoy en día, claro, que lo usamos como una representación de algo, eso sigue válido, pero aparte de eso también ya le damos su forma como un objeto matemático, ¿no? Ya lo definimos. Entonces, ya a partir de aquí para adelante ya se comienza a trabajar en la álgebra lineal, en la teoría matricial y en todo lo que vamos a ver hoy en día, ¿no? Si quieren leer un poco más sobre la historia, ya saben, en el link después, en el link va a estar el documento histórico, ¿no? Para que puedan leer. Esto es solamente una breve. Entonces, a lo que se quiere llegar es que la matriz en sí es un objeto, ¿no? Que era necesario que esté. No es algo que alguien se ha inventado, sino era algo que se descubrió. En las matemáticas muchas veces se descubren cosas, ¿no? Porque las matemáticas representan muchas cosas en la naturaleza. Entonces nosotros no las inventamos, las descubrimos, ¿no? Entonces, en estos diferentes trabajos, en los diferentes estudios, se han encontrado pues, con este objeto y al ver su importancia se le notó como matriz, ¿no? Se le dio forma de objeto, se le dio formalidad, se la definió formalmente y se le llamó matriz, ¿no? Es una cosa bien rara, un cuadrado, no dirán, pero es algo que está presente en la naturaleza, ¿no? Es algo que sirve bastante. Entonces, ¿qué representa una matriz? Bueno, una matriz puede representar una tabla de valores, ¿no? Como en la tabla de la primera vez, puede representar un sistema de ecuaciones lineales, como lo que estamos viendo. Después vamos a entrar más a profundidad. Representa un determinante. Puede representar una familia de vectores, una aplicación lineal, un endomorfismo, una forma bilineal y demás cosas, ¿no? Una matriz, ¿no? Como hemos visto en los anteriores, habían dos trabajos que eran totalmente diferentes. Uno tiene que ver con representación polinómica y el otro con intersecciones icónicas, pero de alguna forma se podía llegar a representar mediante matrices, ¿no? Mediante matrices, dos cosas totalmente diferentes. Entonces una matriz representa muchas cosas, ¿no? Puede representar muchas cosas. Y una representación matricial se puede interpretar de distintas maneras, pero también diferentes matrices pueden representar el mismo objeto, ¿no? Entonces la idea de esto es que a medida que avance el semestre y al llegar a fin de semestre, ustedes cuando vean una matriz, no solamente vean un rectángulo, ¿no? Digamos, un rectángulo, ¿no? O un cuadrado, ¿no? Entre corchetas y tenemos números ordenados, ¿no? No solamente vean eso, que cuando ustedes vean una matriz, puedan ver un sistema de ecuaciones lineales, puedan ver un espacio generado, puedan ver una transformación lineal, puedan ver muchas cosas, ¿no? Porque ustedes ya puedan entender más a profundidad qué representa una matriz o para qué sirve, ¿no? Y si da el tiempo y si podemos, no, si me da el tiempo para poder poner la presentación mejor, vamos a ver aplicaciones más reales. Entonces, vamos a entrar de una vez a ver la definición formal, ¿no? Porque aquí hay una definición que normalmente se le da en las clases, que es una matriz, ¿no? Pues un arreglo, ¿no? Un arreglo bidimensional de letras o números ordenados en filas y columnas entre dos corchetas. Perfecto, eso está muy bien, es válido, sirve, si lo responden, está bien, ¿no? Pero no vamos a perder aquí, ¿no?, la formalidad matemática. Entonces vamos a representar formalmente y para eso necesitamos comprender dos conceptos. El primero es un intervalo natural inicial, o también lo podemos decir el conjunto de los enteros positivos hasta n, ¿no? Y un cuerpo. El intervalo natural, ¿no? Un intervalo, ¿no? Que va de un punto al otro, ¿no? En este caso, el inicial, es decir, que va desde 1 hasta n. Lo vamos a representar como i sub n, ¿no? Que va a ser el conjunto que va desde 1, 2, 3 hasta n, ¿ya? Segundo, un cuerpo. Un cuerpo es un anillo de división conmutativo, es decir, un anillo conmutativo y unitario en el que todo elemento distinto de cero es invertible respecto del producto, ¿no? De nuevo, esto de definición formal, si quieren, ni siquiera se lo aprendan, no pasa nada. No es necesario para que pasen la materia, pero sí es necesario para entender
más la materia, ¿no? Más los conceptos que vamos a ver. Y para no lo voy a hacer más y para poder demostrar algunas cosas, ¿no? Un ejemplo de cuerpo o campo es el conjunto de los números reales, ¿no? El conjunto de los números reales es un cuerpo. ¿Por qué? Porque es un anillo de división, ahí lo dice, ¿no? ¿Y qué es un anillo de división, no? De nuevo les digo, ¿no? En el último tema de estructura discreta se ve todo esto de estructuras algebraicas, no estructura, donde vemos anillos, cuerpo y todo eso. Si alguno de sus docentes les enseñó eso, muy bien, cumplió con el programa analítico. Si alguno no le enseñó y alguno de ustedes se puso las pilas y dijo voy a estudiarme ese último tema, perfecto, entonces también lo entiendo. Si aquí nadie lo entiende, no pasa nada, no es necesario que se entienda esto, ¿no? Después ustedes lo pueden buscar en Google, lo pueden googlear y ya van a entender, digamos, ¿no? Y si requieren un poco, si quieren comprender un poco más de todo esto, me pueden hablar, no pasa nada, ¿no? Pero ya les digo, no se estresen, no es necesario para pasar la materia. Entonces, definición formal de una matriz. Llamamos matriz M por N con elementos en K, un cuerpo, ¿no? No es necesario que sea el cuerpo de los reales porque pueden ser este cuerpo de los números complejos, ¿no? Pero en esta materia vamos a trabajar con reales, ¿ya? No pasa nada. Estamos generalizando, ¿ya? Llamamos matriz M por N con elementos en K a toda función, ¿ya? Una función que va, ¿qué tenemos aquí? Un producto de conjuntos, ¿no? I sub M, I sub N. ¿Qué era I sub algo? No, I sub N. El intervalo, ¿no? El conjunto de los enteros positivos hasta N, ¿no? 1, 2, ¿no? ¿Esto qué va a ser? I sub M va a ser 1, el conjunto de 1, 2, 3 hasta M. I sub N, el conjunto de 1, 2, 3 hasta N, ¿no? Y el producto conjunto, ¿no? De conjunto, ¿qué me da? Pares ordenados, ¿cierto? Me da pares ordenados. Entonces, tenemos una definición que va donde yo le meto pares ordenados y me vuelve un K, ¿no? Me vuelve un elemento de K, de un cuerpo. La imagen del elemento, ¿no? Del elemento IJ, ¿no? Que es el par ordenado que le meto aquí, que pertenece a este conjunto, perteneciente al dominio, ¿no? Este aquí, el dominio, el conjunto de salida, se denota por A y sub J, ¿no? Podemos decir que A y sub J es la imagen, ¿no? La imagen de la función f. Viendo una representación gráfica, ¿no? De función, recordando un poco cálculo 1, tenemos aquí el conjunto I sub n por I sub m, ¿no? Que son pares ordenados, ¿no? Porque aquí yo tengo I sub n, y si lo multiplico por I sub m, por si acaso vamos a recordar un poco, producto de conjuntos, ¿no? 1, 2, 3, y así hasta m, ¿no? ¿Cómo se hacía el producto de conjuntos? Pues simplemente 1 y 1 y tenemos un par ordenado. 2, después con el siguiente 1 y 2 tenemos un par ordenado, ¿no? Y así 1 y 3, 1 y 4, ¿no? Y hasta el 1 y m, ¿no? O 1 y n en este caso, ¿no? 1 y n. Luego lo mismo con el siguiente 2, 1, 2, 2. Después con el siguiente 3, 1, 3, 2 hasta 3m. Luego con el siguiente 4 y así hasta m, en este caso m por n, ¿no? M por n. Esto está mal, aquí era m y aquí era n, ¿no? Ya. Hasta m por n, ¿no? Son pares ordenados. Y esos pares ordenados me devuelven un elemento de K, que denotamos por A, A11, A12, A1n, A1j, a m por n, ¿no? Normalmente representaríamos una función, ¿no? Recordando estructura discreta, como los pares ordenados de la función, ¿no? Los pares ordenados, ¿no? Tenemos aquí, yo le meto esto y me vuelve este. Yo le meto esto y me vuelve este. Yo le meto esto a la función y me vuelve esto. Así hasta el final, ¿cierto? Normalmente representamos así en estructura discreta una función o una relación, si se recuerdan. Pero como toda función especial, aquí la forma de representarla también es especial, ¿no? Porque recordando algunas funciones especiales, las sucesiones, las series, las transformadas son funciones, pero de un tipo especial, ¿no? Entonces se les dice otro nombre, ¿no? No decimos función serie, función sucesiones, ¿no? Llamamos sucesiones y ya. ¿Qué es una sucesión? Es una función, ¿no? Que tiene algunas características que la hacen, pues, importante, ¿no? La hacen relevante. En este caso, como está relevante, se representa, pues, como ya vemos, ¿no? F es una matriz y ponemos sus imágenes ordenadas, ¿no? Donde, por fila, ¿no? Donde todos los elementos de la fila tienen el primer elemento igual, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, hasta m, m, m. Y las columnas tienen el primer elemento igual, ¿no? 1, 1, 1, 2, 2, 2, el segundo elemento igual, ¿no? N, 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 ¿no? Entonces, de nuevo vuelvo a repetir, no es importante que, bueno, no es relevante para pasar la materia. Ustedes
se aprendan todo esto, ¿no? Esta es la definición formal. Pero sí es importante para poder definir y entender más a profundidad. Si ustedes quieren, se lo aprenden, si no, no pasa nada. Si quieren aprender más, si quieren entender más, me dicen, me avisan. Yo les puedo decir, yo les puedo enseñar, no pasa nada. Vamos a lo que normalmente es aceptable, ¿no? Y lo más simple y fácil que podemos decir. ¿Qué es una matriz, no? Una definición aceptable y que sirve para pasar la materia. Es un arreglo bidimensional de números o letras llamados entradas o elementos de la matriz, ¿no? Entonces, ya una definición menos informal, digo menos formal, no, un poco más informal, sería esta, ¿no? ¿Qué es una matriz? Pues es un arreglo bidimensional donde ponemos, ¿no? Ponemos fila, los renglones se llaman fila y estas aquí se llaman columnas, ¿no? Y cada elemento de ese arreglo se le llama elemento de la matriz, ¿ya? Y todos estos van encerrados por corchetes y siempre, bueno, en este curso vamos a denotar a cada matriz por una letra mayúscula, ¿no? Definición más simple, ¿no? Elemento genérico de una matriz a m por n. Ya. Ah, otra cosita. Nos quedan 2 minutos, así que vamos a cerrar. Ya, vamos a cerrar y vuelven a entrar, ¿ok? Porque ahorita se va a cortar esto. Entonces, si salen y vuelven a entrar. Ya, bueno. Entonces, vamos con lo que sigue. ¿Dónde está el borrador? Ya. Muy bien. Entonces, tenemos la matriz, un arreglo bidimensional. A cada uno de estos elementos le llamamos elemento de la matriz. Y este subíndice denota, son digamos como sus coordenadas, ¿no? El primero me dice la fila en la que se encuentra y el segundo me dice la columna en la que se encuentra, ¿no? Tenemos que las filas son estas y las columnas son estas, las que están en horizontal, ¿ya? Y a cada matriz, ¿no? Tiene un tamaño, un orden. En este caso el orden va a ser el número de filas, se le nota así, ¿no? Por el número de columnas. Entonces, una matriz A de orden m por n, ¿no? De m filas y de n columnas. Muy bien. Entonces tenemos el elemento genérico de una matriz, ¿no? Notamos como elemento genérico A y J, ¿ya? ¿No? A y J. Y, ¿no? Y J serían como la posición, ¿no? Las coordenadas en las que se encuentra. Y es el número de filas en el que se encuentra y J el número de columnas, ¿no? Fila, la enumeramos de arriba hacia abajo, la fila 1, fila 2, fila 3, hasta la fila M, ¿no? Y las columnas de izquierda a derecha, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, hasta la columna N, ¿no? Entonces, denotamos un elemento, entonces podemos notar un elemento cualquiera como A sub I, J, ¿no? Entonces, si yo pongo A sub 1, 2, me estoy refiriendo a este aquí. Si yo pongo A sub 2, 2, me refiero a este aquí. Si yo digo A sub M por N, me refiero a este aquí. Es decir, a cualquiera me puedo referir. También otra representación es la siguiente, ¿no? Ponemos el nombre de la matriz, ¿no? Digamos como le hemos llamado, en este caso A mayúscula, entre corchetes y los subíndices IJ, ¿no? Estos dos es lo mismo, ¿no? Son dos formas de representar el elemento genérico, ¿no?
el nombre de la matriz, que es A en minúscula, con los subíndices I, J, o el nombre de la matriz tal como está, entre corchetes con los subíndices I, J. Claramente variando I desde 1 hasta M y J desde 1 hasta N, ¿no? Porque I puede ser 1 y puede ser máximo M, ¿no? Porque la matriz es de M filas, no puede ser M más 1, porque la matriz no tiene M más 1 fila, tiene M filas. Y J solamente puede ser desde 1, una columna, ¿no? La primera columna, hasta la enésima columna, ¿no? Porque la matriz de orden M por N solamente tiene N columnas. Entonces J puede ser hasta N, no puede ser N más 1, porque no existe, ¿no? Operaciones entre matrices, ¿no? Tenemos las definiciones, las definimos mediante su elemento genérico, ¿no? Entonces veamos las operaciones que podemos hacer, ¿no? Entonces aquí ya comenzamos a ver el álgebra, ¿no? Como dijimos al principio, porque lo que vamos a ver van a ser objetos, estructuras, y vamos a ver cómo operamos entre ellas, ¿no? Entonces aquí definimos la suma, el producto matriz escalar, la transpuesta, que no es una operación, digamos, ¿no? Y el producto de matrices. Ya. La primera, ¿no? Para que podamos sumar dos matrices, la condición es la siguiente, que deben tener el mismo tamaño, ¿no? El mismo tamaño. Si las matrices no tienen el mismo tamaño, ¿qué pasa? Pues no se pueden sumar porque no está definido para ello la suma. Si alguno aquí se ha preguntado, hey, ¿por qué tiene que tener el mismo tamaño para sumar? ¿No? Y otro dirá, pues es obvio, pues, porque, ¿no? Si lo veo hoy. Pero la condición esta de por qué deben tener ambos el mismo tamaño tiene que ver con su definición formal que hemos dado hace rato, en el cual no vamos a entrar a detalle, pero si alguien quiere, si alguien le da curiosidad, luego de la clase me pregunta, no pasa nada. Entonces, si hay B matriz del mismo tamaño, para que se pueda sumar, tiene que ser del mismo tamaño, ¿no? Entonces, el elemento genérico A más B, ¿no? En la posición IJ es igual al elemento genérico de A en la posición IJ, más o menos, porque como definimos la suma, también definimos la resta, ¿no? Más o menos el elemento genérico de B de la posición IJ. Claramente para IJ variando desde M hasta N, ¿no? Porque las matrices ambas son de M por N, ¿no? Entonces IJ son de 1 hasta M y de 1 hasta N. Ahora, después vamos a ver unos ejemplos. Segundo, producto matriz escalar. Sea A una matriz cualquiera y K un escalar, el elemento genérico de K por A, ¿no? Y J es igual a multiplicar, ¿no? El elemento genérico de A y J por SK, ¿no? Esto quiere decir pues que K por la matriz, a ver, voy a borrar esto, un escalar cualquiera K por una matriz es igual a multiplicar todos y cada uno de sus elementos por ese valor K, ¿no? Entonces si hago K por A, va a ser, entonces ¿qué va a pasar? Va a ser igual a K por A sub 1, 1, K por A sub 1, 2, K por tanto, y K por tanto, ¿no? Multiplicar todos sus elementos por K, ¿no? K por A es multiplicar todos sus elementos por A, ¿no? El elemento genérico, cuando digo elemento genérico me refiero a todos sus elementos, ¿no? Por K. Y luego tenemos transpuesta. ¿Qué es transpuesta, no? Sea una matriz de M por N, ¿no? De M por N, puede ser 5 por 7, 8 por 7, ¿no? M por N, filas y columnas. Definimos el elemento genérico de la transpuesta de A y J como el elemento genérico de A en JI, ¿no? Para ir variando desde 1 hasta N y J desde 1 hasta M, ¿no? Porque I es viene a cumplir la función de filas, ¿no? Esto se puede representar, se puede simplificar diciendo simplemente que la transpuesta de una matriz es simplemente intercambiar filas por columnas, ¿no? Las filas de uno va a ser las columnas del otro y las columnas del otro son las filas de uno. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿No? Y luego tenemos el producto de matrices, ¿no? Que es la operación un poco menos intuitiva, ¿no? Por decirlo así, porque ya esto se puede esperar, ¿no? A más menos, pues es sumar cada uno de los elementos. K por A es multiplicar K por el elemento, ¿no? Y la transpuesta ya es algo que es más de la matriz y que vamos a ver más rato cómo se hace.
Pero el producto de matrices, como se define, es un poco caprichoso, digamos, ¿no? Y tiene una condición, ¿no? La condición, igual que la suma, tiene una condición, es que ambas matrices sean del mismo tamaño. La condición para el producto de matrices es que el número de columnas, ¿no? N columnas del primero sea igual al número de filas del segundo. Como ven aquí, N, ¿no? Entonces, si yo hago A por B, para poder realizar la operación producto, es necesario que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B, ¿no? Ya estos otros no me importan, lo que importan es estos, como los centrales, digamos, ¿no? Entonces, se define de la siguiente manera, ¿no? Se define mediante una sumatoria, ¿no? Una sumatoria de productos, ¿no? Para ir variando desde 1 hasta M, que son las filas del primero, y J variando desde 1 hasta P, que son las columnas del segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado me va a dar una matriz, ¿de qué orden? De M por P. De M por P, ¿ya? Entonces ya al realizar el producto de matrices, para que se pueda realizar, el número de columnas del primero debe ser igual al número de filas del segundo, y el resultante me va a dar una matriz, ¿de qué orden? De orden M por P, ¿no? M que va a ser las filas del primero y P las columnas del segundo, ¿no? Me va a dar una matriz de ese tamaño. Ahora de nuevo, si aquí alguno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué se define así el producto, ¿no? ¿Por qué que tener esa condición, ¿no? ¿Por qué esa forma tan caprichosa, ¿no? Bueno, para poder entender por qué se define así, es necesario entender la definición formal y algunas cositas más que vamos a ver más adelante. Ya. Todo esto de ver por qué se define así la suma y por qué debe tener esa condición y por qué se define así el producto de matrices y por qué debe tener esa condición también, ¿no? Lo mismo con el producto matriz, ¿no? Aunque no tiene mucho que ver, pero estos dos lo vamos a ver cuando estemos por espacios vectoriales, transformadas lineales, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Vamos a ver uno cuando estemos por espacios vectoriales y vamos a ver el otro cuando estemos por transformadas lineales, porque se utilizan conceptos de esos temas, ¿no? Porque ya, como sabemos, las matrices representan muchas cosas, ¿no? Entonces, para poder entender por qué se definen así estos productos, estas operaciones, en especial la de producto, necesitamos entender la definición formal y necesitamos entender lo que es transformadas lineales, que vamos a ver ya en el último tema. De nuevo, ¿es necesario esto para pasar la materia? No. Es necesario para poder entender más el álgebra lineal, ¿no? El área del álgebra lineal y poder profundizarse. Sí. Pero, de nuevo, no se estresen, no se preocupen que esto no va en los exámenes. Lo que está aquí, sí. Lo que le acabo de decir ahorita, que vamos a ver más adelante, no. Entonces vamos a realizar algunas operaciones. Si quedó claro, vamos a ver aquí ahorita operaciones entre matrices, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Usando lo que acabamos de ver. Veamos, tenemos tres matrices, ¿no? A mí me da la matriz A, la matriz B y la matriz C. Y me pide encontrar por definición de las operaciones entre matrices el valor de los siguientes elementos. Voy a poner aquí al ladito las definiciones, ¿no? Voy a poner ahí al ladito las definiciones. Y voy a proceder a hacer el inciso A, ¿no? Aquí vamos a usar lo de hace rato, las definiciones, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Primero, ¿qué es esto? Estamos representando un elemento genérico. ¿De cuál matriz? De esta matriz de acá adentro. Todo eso es una matriz, ¿ya? Entre corchetes y un subíndice. Es el elemento genérico 2, 1. Entonces, ¿no? me pregunta, ¿no? ¿Cuál es el elemento que se encuentra en la fila 2 y en la columna 1 de esta matriz? Eso es lo que me piden, ¿no? Entonces vamos a hacer eso usando las definiciones. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser la definición de suma, ¿no? Vamos a recordar. Definición de suma, ahorita lo acabamos de ver, ¿no? Tengo dos, ¿cómo se dice? Tengo dos matrices, A y B, obviamente del mismo tamaño. Entonces, la suma o resta, el elemento genérico de la suma o resta de estas dos matrices es igual a la suma de sus elementos genéricos, ¿no?
Entonces vamos a ver aquí. Lo primero que tenemos que ver antes de realizar las operaciones es siempre comprobar las condiciones, ¿no? Las condiciones. Entonces, vamos a comprobar primero las condiciones. ¿A qué me refiero? Vamos a ver si es posible hacer las operaciones que están acá adentro. ¿Ya? Antes de realizar todo, lo primero es saber si las operaciones de acá adentro se pueden realizar o no, si están definidas o no. Entonces vamos a comenzar por ver el orden de cada uno, ¿no? Porque lo que me interesa a mí saber es el orden de esta matriz también. Entonces vamos a hacer lo que sería un análisis dimensional, ¿no? Vamos a analizar sus dimensiones. Entonces tengo A. Y A es de 3 por 2, ¿no? 3 por 2. Porque tiene 3 filas y 2 columnas. Ahí esto no. 2 columnas. Ese es el orden de la matriz, es su tamaño. Y luego B tiene 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, el orden de esa matriz es de 2 por 2. Y luego tenemos C, ¿no? Tenemos C, que el orden de la matriz es, pues ya se ve claro, 2 por 3, ¿no? Entonces, tenemos 3 matrices y estamos analizando sus tamaños, ¿no? Este de 3 por 2, pues tiene 3 filas, 2 columnas. Este tiene 2 filas, 2 renglones, 2 columnas. Y este tiene 2 filas y 3 columnas, ¿no? Por lo tanto es 2 filas, 2 por 3 columnas, 3. Perfecto. Tenemos los tamaños de esas matrices. Ahora vamos a ver si son posibles esas operaciones que están ahí adentro. Comenzando con la que está dentro del paréntesis. A por B, ¿no? A por B. Recordemos, ¿no? Producto de A por B, para que se pueda hacer A por B, para que esté definido, ¿no? Necesitamos que el número de columnas del primero sea igual al número de filas del segundo. Entonces eso es lo que voy a ver. Aquí tengo la dimensión de A, aquí tengo la dimensión de B. ¿Se puede realizar A por B? Pues veo. El número de columnas del primero es igual al número de filas del segundo. 2, 2. Sí, es igual. Entonces sí es posible realizar esa operación. No hay ningún problema. Perfecto. Hasta ahí todo muy bien. Ya. Ahora lo que yo ahora requiero es el orden de la transpuesta. No, ahorita lo que oye es ver si A por B era posible. Muy bien, es posible, ¿no? Porque este 2 es igual a este 2. ¿Y cuál es el orden de A por B? El orden va a ser M por P, ¿no? Como vemos aquí, M por P. El A por B me da una matriz de orden que M por P, ¿no? El orden es las filas del primero y las columnas del segundo. Entonces en este caso el orden de la matriz A por B va a ser la fila del primero, que es 3, y las columnas del segundo, que es 2. Entonces A por B es una matriz de orden 3 por 2, ¿no? Es una matriz de orden 3 por 2. Vamos a borrar esto. Es una matriz de orden 3 por 2. Ahora, ¿cuál es el tamaño de la transpuesta? De nuevo, aquí tenemos la definición de transpuesta, pero aquí lo más simple, lo que le dije hace rato, ¿no? La transpuesta simplemente es cambiar las filas por las columnas, ¿no? ¿Esto en qué se traduce aquí? En el orden de la matriz. Si vamos a cambiar las filas por columnas, entonces se intercambia aquí, ¿no? Si AB es 3 por 2, su transpuesta ¿qué va a ser? Pues intercambiamos filas de columnas y su transpuesta va a ser 2 por 3, ¿no? 2 por 3. Muy bien, 2 por 3. Entonces hasta ahora con esta parte, todo bien. Las definiciones sí se pueden hacer, ¿no? Las operaciones sí están definidas. Ahora que vamos a ver este otro lado, ¿no? Porque recordemos, como esto es una suma, para que dos matrices, ¿no? Para que esta matriz de aquí, de orden 2 por 3, se pueda sumar con esta otra matriz, ambas deben tener el mismo tamaño. Entonces yo tengo que A por B transpuesta, ¿no? La transpuesta de A por B me da 2 por 3, que su orden es 2 por 3, ¿no? Su tamaño. Entonces, ¿cuál es el tamaño de 4C? El tamaño de C es 2 por 3. Muy bien. Si yo lo multiplico C por 4, multiplico cada uno de sus elementos por 4, pero no cambio su tamaño sigue siendo 2 por 3. 2 por 3. Ahora, ¿qué pasa? Esta matriz aquí, 4C, y esta otra matriz de aquí, ¿no? Transpuesta de A por B, tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño. Eso quiere decir que sí es posible realizar la suma, está definida. Por lo tanto,
esta matriz de aquí adentro, el total, sí existe, ¿no? Sí existe, está definida. Entonces, como ya hemos comprobado que la matriz de adentro sí existe, sí está definida, no hay ningún problema, no hay ningún error, ¿no? Se pueden realizar todas esas operaciones que dice allí. Vamos a realizar lo siguiente. Una vez tenemos el orden de la matriz de adentro, en este caso el orden de la matriz, de toda la matriz, ¿no? Si este 2 por 3, al sumarlo por la matriz, sigue siendo 2 por 3, ¿no? Como son del mismo tamaño, la suma de ambas matrices sigue siendo del mismo tamaño. Entonces, toda esa matriz de allí me da 2 por 3. Lo siguiente que se hace es ver si el elemento genérico que se pide sí existe, ¿no? Lo primero que hemos visto es si la matriz de adentro existe. Existe, ya hemos comprobado porque todas las operaciones están definidas. Ahora vamos a ver si este elemento, voy a cambiar de color, si ese elemento genérico que me pide existe, ¿ya? Entonces veamos, la matriz es 2 por 3 y a mí me pide el elemento que se encuentra en la fila 2 y en la columna 1, ¿no? Fila 2, ¿no? Fila 2 y en la columna 1. Esta matriz es 2 por 3, ¿no? Esa matriz va a ser, aquí van a haber 3 elementos, aquí va a haber 3, ¿no? Elementos ahí, ¿no? Va a ser, esta matriz acá adentro va a ser de 2 filas y 3 columnas. Y a mí me pide el elemento genérico que está en la fila 2 y en la columna 1. Me pide este de aquí. Por lo tanto, sí existe el elemento genérico que me está pidiendo, entonces puedo calcularlo y ahora sí vamos a hacer el cálculo. ¿Qué pasaría si no existiera? ¿No? Por ejemplo, si me pidiera, no sé, 2, 0. No, 2, 2, 4, ¿no? 2, 4. 2, 4, ¿no? La matriz acá adentro es de 2 por 3, ¿no? 2 filas y 3 columnas. Pero a mí me está pidiendo el elemento genérico que está en la fila 2 y en la columna 4, ¿no? 1, 2, 3, no hay columna 4. Ese elemento genérico que me pide no existe, no existe. Entonces, si pasara eso, pues no está definido ese elemento, no existe el elemento, pues, ¿no? Ese elemento genérico no existe, no existe la posición 2, 1, ¿no? O excede el tamaño de la matriz, ¿no? Entonces, si pasa eso, pues simplemente ponemos, ¿no? Ese elemento genérico no existe, no está definido, ¿no? Y ahí se acabaría. Pero, como ahorita acabamos de ver, primero, que la matriz de adentro sí existe, ¿no? Y segundo, que el elemento genérico que me pide de la matriz también existe. Entonces, está todo en orden y sí puedo proceder a hacer los cálculos respectivos. Entonces vamos a borrar todo aquí. Y antes de comenzar a hacer todos los cálculos aquí, me gustaría preguntar si es que hay alguno que entró recién y no escuchó lo que dije al principio de que vamos a cambiar de grupo, que le pasé el link donde me tienen que enviar su número de teléfono para cambiar de grupo. El grupo de WhatsApp estoy hablando. No, parece que no hay nadie. De todas formas, ¿no? Si alguien entró recién, el grupo actual, ¿no? Ya no va a estar funcionando. Hay otro grupo ya creado para evitar que se entren intrusos, ¿no? Entonces, al final de la clase voy a enviar un link que va a llevar a un formulario, van a poner su número de teléfono y yo los voy a ir agregando. Ahora, si alguien entró recién, pues no pasa nada, no todos tienen mi número, soy el administrador, no hay del grupo, ahí me mandan un mensaje y me dicen que los agregue al nuevo grupo. ¿No? Ese grupo ya no voy a pasar por ahí mucho, ¿no? Va a ser como un primer filtro, ¿no? Me equivoqué. Muy bien. Ahora sí vamos a realizar las operaciones. Pluma. Ya vimos que la de adentro está definido. El elemento genérico está definido, sí existe. Ahora sí vamos a realizar las operaciones. Tengo aquí dos matrices, ¿no? Aquí y esta matriz, ¿no? Esta va a ser mi A. Toda esa, vamos a verlo como si fuera mi A. Y esta va a ser mi B, ¿no? Entonces, y ya sabemos, porque hace rato lo vimos, que ambas matrices son del mismo orden, ¿no? Son del mismo tamaño. Entonces sí podemos realizar la operación suma. Y la definición aquí me dice que A más o menos B, ¿no? El elemento genérico de A más B es la suma de sus elementos genéricos. Entonces aquí vamos a realizar esa definición
y vamos a separarlo, ¿no? El elemento genérico de mi A en 2, 1, aquí lo tenemos, ¿no? Más el elemento genérico de mi matriz B, 2, 1, ¿cierto? Entonces aplicamos la definición y tenemos ya esta siguiente forma. Ahora aquí vamos a aplicar la siguiente, la T transpuesta, ¿no? Antes que nada, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí, no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, aquí nos pide el elemento genérico 2, 1. Y aquí tenemos, pues, una matriz, ¿no? Todo eso es una matriz. Pero no vamos a hacer las operaciones, ¿no? De todo eso y obtener todos los elementos genéricos. Solamente queremos obtener un elemento genérico. Entonces, la misión aquí es simplemente poner esta expresión, mediante las definiciones, irla convirtiendo a una expresión que quede solamente de elementos genéricos, ya sea de A, de B y de C, ¿no? No de elementos genéricos de A, B, por transpuesta, elementos genéricos de 4C, no. Elementos genéricos de A, de B y de C. Y de nada más. Porque esos son los que tenemos, ¿no? Aquí tenemos A, B y C, ¿no? No tenemos A, B, A por B transpuesta. Tenemos A, B y C. Entonces la misión es esa. Entonces aquí vamos a aplicar transpuesta. Uy, ahí no sé qué pasó, no importa. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? ¿No? Aquí hemos aplicado la definición de primero aquí, esta acá va a ser, no, esta aquí, 4C, es un escalar por una matriz, ¿no? Tenemos que escalar por una matriz, es el escalar por el elemento genérico de la matriz, ¿no? Podemos verlo como que lo estamos sacando fuera del elemento genérico, ¿no? Ustedes pueden verlo así, ¿no? Como sacarlo afuera, ¿no? Entonces, este aquí 4 elementos genéricos de 4C, sacamos este 4 afuera y tenemos 4 por el elemento genérico de C, ¿no? En 2, 1. Entonces aquí estamos realizando la definición de producto matriz escalar. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? No, vamos a ver como que esto aquí sea mi A. No, esa es mi A transpuesta. Entonces, elemento genérico IJ de A transpuesta es elemento genérico de A, JI. ¿No? Se dan cuenta, se intercambian los subíndices, ¿no? Si A transpuesta era IJ, del su A de A va a ser JI. Entonces, de AB transpuesta de 2, 1, de AB, ¿qué va a ser? 1, 2, ¿no? Esto es el subíndice, ¿no? Ahí está muy grande. 1, 2, se intercambian los subíndices, ¿no? Aplicando la definición de transpuesta. Entonces aquí ya casi lo tenemos, ¿no? Tenemos 1, 2, aquí tenemos ya elemento genérico de C, ¿no? Lo tenemos en función de elemento genérico solo de C. Pero aquí nos falta todavía. Tenemos que seguir desarrollando esta parte, porque aquí tenemos elementos genéricos de A por B. Yo quiero ponerlo en expresión, en una expresión que me quede solamente elementos genéricos de A y elementos genéricos de B. Entonces, vamos a aplicar aquí la definición del producto. Vamos a borrar acá. Y vamos a aplicar aquí la definición de producto. Entonces, ¿cómo sería la definición de producto? ¿No? Aquí tenemos la definición. Producto de matrices, ¿no? Elementos genéricos. A es de M por N, B es de N por P, ¿cierto? Y elementos genéricos, ¿no? De ese producto, ¿qué va a ser? Una sumatoria que va desde 1 hasta N. ¿Qué es N? Pues es ese elemento en común que tienen que tener todos, ¿no? Digamos. N, que es el número de columnas del primero, tiene que ser igual al número de filas del segundo. Esa es mi N. Entonces va a ser desde 1 hasta esa N. ¿No? ¿De qué? Del elemento genérico A, I. Y es esta aquí. A esa I me refiero. Por K, que K es la que va a ir variando, ¿no? Que es la que va a ir poniendo 1, después 2 hasta N. Por el elemento genérico de la matriz B. El subíndice K, que es el que vamos a reemplazar. J, que es el que ya está puesto. J, ¿no? Y el orden de la matriz resultante es M por P, ¿no? Entonces aquí vamos a realizar eso, ¿no? Aquí tengo A, que es de, hemos dicho que es de 3 por 2. Y aquí tengo B, que es de 2 por 2. ¿No? Entonces, elemento genérico de A por B
en IJ, en este caso 1, 2, ¿no? Genérico A por B, IJ es igual a ¿qué? La sumatoria. La sumatoria aquí lo tenemos desde K igual a 1 hasta N. ¿Qué era N? Es este aquí que tienen que tener en común ambos, ¿no? Y aquí lo tenemos. Esa es mi N, ¿no? La condición que deben cumplir. ¿Y cuánto vale N? Vale 2. Entonces va a ser desde 1 hasta esa N, que vale 2. De elemento genérico de A. Ok, ya. Del elemento genérico de A, ¿no? Subíndice I es este de aquí, ¿no? I. Y aquí, ¿cuál es mi I? Es mi 1. Entonces, subíndice 1, K. K es la que hay que reemplazar. Por B, subíndice K, J, ¿no? J es el segundo subíndice, ¿no? Aquí lo tenemos J. Y aquí, ¿cuál es mi J? Es 2. Subíndice 2, ¿no? Reemplazamos, ¿no? La definición. Entonces, esto es igual a esto por definición, ¿no? Y esto de aquí ya se mantiene. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una sumatoria, ¿no? Una sumatoria que ya todos sabemos realizar, sabemos hacer. Sumatorias, ¿no? Esto se ve en estructura discreta. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar. Comienza en 1, ¿no? Elemento genérico A 1, 1 por 1, 2, ¿no? Aquí lo tenemos. 1, 1 por 1, 2. Más, ahora por 2. 1, 2, 2, 1, ¿no? Porque comienza con 1, K, 1, y ahora vale 2. 1, 2, 2, 2. Más nada, porque K solamente es hasta 2, ¿no? Desde 1 hasta 2, ¿no? Si fuera hasta 3 sería, ahora pues, reemplazamos 3, ¿no? Más 3. Pero llega hasta 2, entonces ya lo tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues a lo que queríamos llegar. Tenemos una expresión en función de simplemente elementos genéricos de A, de B y de C, que era lo que queríamos. Porque esto era un poco complicado, no vamos a hacer mucho trabajo, entonces usamos las definiciones para llevarlo a esta forma, ¿no? A esta expresión, ¿no? Donde ya podemos sacar fácilmente el elemento genérico de A, de B y de C, ¿no? Porque 1, 1 aquí lo tenemos, ¿no? Fila 1, columna 1, ¿no? Es mucho más fácil. Ahora sí, vamos a obtener el valor. Vamos a borrar. Vamos a hacer reemplazar, ¿no? Vamos a hacer el reemplazo. Vamos a reemplazar. A1, 1 por B1, 2, ¿no? La matriz A, fila 1, columna 1, ¿cuál elemento es? 1, ¿no? Ahí lo tenemos. Por elemento genérico B, ¿no? El elemento de B en 1, 2, ¿no? Fila 1, columna 2, ¿no? Fila 1, columna, esta cosa de aquí. Fila 1, columna 2, ¿no? Que es menos 5, ¿no? Menos 1 por menos 5, ¿no? Más. Reemplazamos el elemento genérico, no, el elemento de A en la posición 1, 2, ¿no? Fila 1, columna 2. A, fila 1, columna 2 sería menos 3. Menos 3 por el elemento de B en la posición 2, 2, ¿no? En la fila 2, columna 2, ¿no? El elemento de B, fila 2, columna 2, este de aquí, ¿no? Porque está en la fila 2 y está en la columna 2. Menos 1 por menos 1. Pues más 4 por pues el elemento de C en fila 2, columna 1, ¿no? C, fila 2, columna 1, 7, ¿no? Más 4 por 7. Entonces solamente reemplazamos los elementos, ¿no? De las matrices. Entonces ya tenemos reemplazado, hacemos las operaciones, ¿no? Aquí ya no hay mucha dificultad, ¿no? 1 por menos 5, menos 5. Menos por menos, más por más. 3 por 1, 3, más 3. Más 7 por 4, 7 por 4 es 28, más 28, ¿no? Menos 5 más 3 más 28, 26. Entonces, ¿qué? El elemento en la posición, ¿no? En la posición 2, no, en la fila 2 y columna 1 de esta matriz acá adentro es 26, ¿no? Es 26. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces ya hemos encontrado y ya hemos terminado con este. Entonces aquí es importante saberse las definiciones, ¿no? Las definiciones. En este caso, memorizárselas, ¿no? Pues se la tienen que memorizar, ¿no? Sabérselas. Vamos a pasar al siguiente. B. Aquí se hace lo mismo.
Vemos si la matriz de adentro está definida y luego vemos si existe ese elemento que me está pidiendo, ¿no? Vamos a hacer entonces lo que llamaríamos como un análisis dimensional, ¿no? Como en física 1 que analizamos las dimensiones. En este caso vamos a analizar las dimensiones de las matrices, el tamaño de las matrices. Vamos a borrar todo, no sé cómo se borra todo, tengo que hacer así. Muy bien, ya. Puntero, pluma, ya. Entonces no, vamos a analizar, ¿no? Entonces aquí tenemos primero una resta, ¿no? Para que estas dos matrices, ¿no? Porque todo esto es una matriz, todo esto es una matriz, ¿no? Esas dos matrices se puedan sumar o restar, deben ser del mismo tamaño. Entonces, vamos a verificar eso. Entonces vamos adentro hacia afuera. Vamos a ver esto primero, ¿no? Vamos a ver cuánto es P transpuesta por 2C. Entonces tenemos que B es 2 por 2. 2 por 2. Si B es 2 por 2, ¿cuánto es su transpuesta? Pues también 2 por 2, porque la transpuesta es solamente intercambiar filas por columnas, ¿no? Entonces intercambiamos esto y ¿qué me queda? Pues 2 por 2, me queda lo mismo. Ahora C. C es de 2 por 3. 2 por 3. ¿No? Si C es 2 por 3, ¿cuánto es 2C? Pues si yo hago 2C sería multiplicar cada elemento por 2, ¿no? 2 por 0, 2 por menos 5, 2 por 4, ¿no? No cambia el tamaño. Entonces 2 por C pues sigue siendo 2 por 3. Es posible realizar B transpuesta por 2C, es decir, el producto, ¿no? La condición es número de filas, número de columnas del primero igual al número de filas del segundo. ¿Se cumple esa condición? Claro que cumple, ¿no? Este es 2 por 2, este es 2 por 3. Entonces sí es posible realizar esta operación. Aquí no hay ningún problema. ¿Y de qué tamaño va a ser entonces esa matriz? ¿No? El tamaño de la matriz va a ser, en la definición es M por P, ¿no? En este caso sería 2 por 3, ¿no? Entonces el tamaño de esa matriz es 2 por 3. Perfecto. Menos. Ahora, debemos ver si esta matriz es de ese mismo tamaño. Porque si es del mismo tamaño, podemos realizar la suma o resta, ¿no? Pero si no lo es, no está definida, no existe, no está definida esa matriz. ¿Cuál es el tamaño de A? Tiene 3 filas y 2 columnas, ¿no? Entonces sería 3 por 2, ¿no? 3 por 2. 3 filas y 2 columnas. Es el tamaño u orden de la matriz. ¿Y cuál es el tamaño de 3A? Pues de nuevo, un escalar por una matriz, pues cada elemento multiplicado por el escalar. No cambia para nada el orden de la matriz. 3 por A sigue teniendo el tamaño de 3 por 2. Entonces sería de 3 por 2. Vemos que estos dos no son iguales, no son del mismo tamaño. Estas dos matrices no tienen el mismo tamaño, tienen 2 por 3 y este es 3 por 2. ¿Y cuál es la condición para que se pueda sumar o restar? Es que ambas matrices que se van a sumar o restar deben tener el mismo tamaño. ¿Qué pasó aquí? No tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, esa matriz de ahí adentro no existe, no está definida, ¿no? No está definida porque no está definida la suma para matrices de distinto tamaño. La suma está definida para matrices que tengan el mismo tamaño. Entonces, ¿qué va a pasar si... Entonces, ¿qué vamos a poner? No está definida la suma, ¿no? O resta, ¿no? En general se pone la suma porque al final la resta pues es la suma de negativos, ¿no? Del contrario, del inverso. Se le llamaría inverso aditivo, ¿no? Para quienes sepan lo estructura discreta, ¿no? Entonces, es importante hacer primero el análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno no hace ese análisis primero, se va a ir directo a hacer las operaciones y va a perder el tiempo haciendo las operaciones y al final se va a dar cuenta, porque siempre uno se da cuenta cuando no se puede hacer eso, ¿no? Cuando uno hace las operaciones, ¿no? Voy a ir haciendo las operaciones en vano. Primero se hace el análisis de adentro, de la matriz, si está definida, ¿no? Y luego si el elemento genérico existe. Y si esas dos está bien, entonces procedemos a hacer el cálculo. En este caso, ¿qué pasó? No estaba definida la matriz de adentro, ¿no? No estaba definida la suma. Y se supone no está definida la suma. Vamos a pasar al siguiente inciso, el inciso C. El inciso C sería eso que ven ahí, ¿no?
Me pide el elemento en la fila 3, columna 1 de esa matriz de aquí adentro. Vamos a realizar de nuevo el análisis dimensional, ¿no? Entre comillas, porque pues, ese es el nombre que yo le doy. Entonces tenemos A, ¿no? Aquí de nuevo tenemos una suma de estos dos vectores, todo esto, digo, estos dos matrices, perdón, de estas dos matrices, ¿no? Todo esto es una matriz, todo esto es una matriz, no, esta es mi A, esta es mi B. Para que se pueda sumar, deben tener, de nuevo, repetimos el mismo tamaño. Veamos el orden de esta matriz, veamos el tamaño. El tamaño u orden, no importa, es lo mismo. ¿Cuánto era A? Oh, A es 2 por 3, digo, perdón. Qué difícil es escribir con esto. El tamaño de A es de 3 por 2. 3 por 2. El tamaño de 2A también va a ser 3 por 2, ¿no? El escalar no cambia el orden. Y 2A, el tamaño de la transpuesta de 2A, si 2A su orden, ¿no? Su tamaño es 3 por 2, la transpuesta que hace, cambiamos, 2 por 3, ¿no? El orden de la transpuesta es 2 por 3, ¿no? Ahora, si este también es 2 por 3, entonces sí se puede realizar la suma. Vamos a ver de qué tamaño es este. Tamaño de B, 2 por 2. Tamaño de C, ¿no? Es 2 por 3. Aquí me dice B por C, ¿cierto? Aquí dice 2 por B por C. Vamos a aclarar un poquito. Que no importa si yo hago primero 2B, si yo hago primero 2BC, si no pasa nada. En el álgebra de matrices, pues las matrices, no las operaciones, esta operación en sí es asociativa. Es decir, que yo puedo hacer primero 2 por B, o puedo hacer primero B por C. No pasa nada. No, es asociativa. Bueno, bien, ¿no? Se cortó. Yo creo que después vamos a ver si podemos conseguir el Zoom Premium, ¿no? Pero la paga es mensual y no sé cuánto está, pero no sé cuánto está. O vamos a ver si cambiamos de programa, porque no me gusta esto de que se ande cortando cada rato. Muy bien, ¿no? Son las 7:20. No, acá hay tiempo, ¿no? Es hasta las 8, ¿no? Tengo que hacer 2 horas. Nos quedamos aquí, ¿no? En averiguar el orden de esta matriz aquí, 2 por B por C. Y ya dijimos que no importa si hacemos primero 2 por B y luego eso por C, o B por C y luego eso por 2, ¿no? Porque esto es asociativo, cumple esa propiedad. Nos quedamos en ver, ¿no? B es de 2 por 2, C de 2 por 3. ¿Es posible realizar B por C? Claro que sí, ¿no? Se cumple la condición, ¿no? El número de columnas primero es 2. El número de filas de segundo es 2, es lo mismo. ¿Y de qué orden, no? Tamaño va a ser ese B por C, ¿no? El resultado de hacer B por C, pues estos dos, 2 por 3, ¿no? Entonces, esto va a ser 2 por 3. No le hacemos caso al escalar porque ya dijimos que la operación del escalar no hace ningún cambio en el tamaño. Entonces, ¿qué tenemos? Este 2 por 3, este 2 por 3, ¿cierto? 2 por 3, 2 por 3. Son del mismo tamaño. Como son del mismo tamaño, esta operación de aquí sí es posible. Por lo tanto, esta matriz de aquí adentro sí está definida, ¿no? No como en el B, que no estaba definida. Aquí sí está definida, entonces esa matriz adentro sí existe. Ya hemos comprobado eso. Entonces ahora que vamos a comprobar, lo siguiente a comprobar es ver si el elemento genérico que me está pidiendo existe o no, ¿no? En este caso, la matriz resultante, ¿no? 2 por 3, 2 por 3 va a ser 2 por 3, ¿cierto? La matriz resultante es 2 por 3, ¿no? En la suma, el orden se mantiene.
Más negro. Cuidado con el audio, ¿eh? Muy bien. Entonces, esa matriz adentro es de 2 filas y 3 columnas, ¿no? Voy a poner puntitos para más o menos representarlo, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Entonces, el orden de toda esa matriz adentro es 2 por 3, ¿no? 2 filas, 3 columnas. ¿Y a mí qué elemento me está pidiendo? Me está pidiendo el elemento que está en la fila 3 y en la columna 1. Entonces, vamos a la fila 3. Fila 1, fila 2, no existe la fila 3. ¿Qué pasa? Me pide un elemento genérico, me pide un elemento, ¿no? Un elemento de la matriz que no existe. No existe ese elemento. Vemos que la matriz adentro existe, pero ese elemento que me pide no existe. Entonces no es posible hacer lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner cuando pasa eso? Pues pueden poner el elemento que me está pidiendo no existe. Yo simplemente le puse no está definido, pero ustedes van a poner, ¿no? Pueden poner ¿no? El elemento genérico que me pide, el elemento que me pide no existe en la matriz, ¿no? Porque no existe la fila 3, no existe la fila 3, pueden poner incluso, ¿no? Entonces ya, claro que el análisis ustedes lo van a hacer mucho más rápido, aquí lo hacemos paso a paso para poder explicarlo, pero ya ustedes lo hacen súper rápido y así se van a evitar el lío de estar haciendo las operaciones para después darse cuenta que esa matriz no existe o que ese elemento que me está pidiendo tampoco existe, ¿no? Entonces, repetimos el proceso para poder resolver este tipo de ejercicio. Vemos si la matriz de adentro está definida, ¿no? Existe, no se puede hacer las operaciones. Segundo, vemos, y claro, agregamos su tamaño. Segundo, vemos si el elemento que me pide existe, ¿no? Y si eso pasa, si existe, si está todo bien, entonces ya pasamos a hacer el cálculo, ¿no? A calcular usando las definiciones. Entonces aquí vimos 3 ejercicios, ¿no? El primero, estaba todo bien, pasó la primera, pasó la segunda, entonces hacemos el cálculo. El inciso B no pasó el primer análisis que le hicimos, que era ver si la matriz adentro estaba definida. Entonces ahí acabó. Y el segundo sí pasó el primer análisis, pero no el segundo, porque el elemento que me estaba pidiendo no existe, ¿no? Y ahí acabó, ¿no? Entonces nos evitamos bastante si primero hacemos eso. Entonces si alguien tiene alguna pregunta o algo, o quiere que vuelva a explicar algo con más detalle, no hay ningún problema. ¿Puedes explicar otra vez lo que hiciste con la primera operación, con lo que sería producto de matrices? Es acá, ¿no? Sí. Ya, ok. No, pues ahorita. Producto de matrices. ¿Dónde está esto? No, esta parte de aquí, ¿no? Muy bien. Esto aquí, ¿no? Ya lo hemos visto. Esto se mantiene. Eso se mantiene. Y esto aquí, ¿cómo es, no? ¿Cómo es? Aquí tenemos, me pide el elemento de la matriz A por B en la fila 1, columna 2, ¿no? Fila 1, columna 2. A por B, subíndice, ¿no? Aquí vamos a la definición. La definición me dice, ¿no? El producto de matrices, sea la matriz A de orden M por N y B, N por P, ¿no? Ya en la definición nos da la primera condición, que es que el número para que se pueda hacer el producto, ¿no? Que es el número de columnas del primero, ¿no? Que es n, sea igual al número de filas del segundo, que es n. Si esos dos son el mismo, yo puedo realizar el producto. Si no fueran lo mismo, entonces no se puede realizar. Entonces, como es lo mismo, entonces aquí ya hemos visto que es lo mismo, vamos a realizar el producto. ¿Y cómo se hace el producto? ¿Qué nos dice la definición? El elemento en IJ, ¿no? De la matriz A por B, se define como la sumatoria, donde K es simplemente el que va a ir variando, ¿no? K es el que varía desde 1 hasta N, ¿no? K es el que va a ir variando desde 1 hasta N. ¿Qué viene a ser N? Porque va a variar de 1 hasta N. N es un número. N es este aquí adentro, que está aquí, ¿no? Es ese que tienen en común. Es
ese valor, no, ese número que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, ese es mi n. Entonces aquí tengo a 3 por 2. El tamaño es 3 por 2. Y tengo b, el tamaño es 2 por 2, ¿no? La condición para que se cumpla, ¿no? Para que se pueda hacer a por b, esto aquí, es esta aquí, que todos son iguales, ¿no? El número de columnas del primero, que es 2, se iguala al número de filas del segundo, que es 2, ¿no? Eso ahí. Y esa n, esa es mi n, esa es hasta dónde va a ir la sumatoria. Entonces aquí, ¿cuánto vale esa n? Vale 2. Entonces la sumatoria va a ir desde 1 hasta esa n, que aquí vale 2, ¿no? Este 2, este 2. Desde 1 hasta 2. Perfecto. ¿La sumatoria de qué? Pues va a ser de un producto, ¿no? De este producto aquí. A, elemento genérico, ¿no? Digo, el elemento, y J, en este caso IK, ¿no? IK de A por el elemento de B, KJ, ¿no? K es el que varía, ¿no? Va a tomar los valores 1, luego va a tomar 2, ¿no? Y J e I son el subíndice que me está dando, ¿no? De aquí adentro. Entonces sería A, elemento genérico de A. El I, ese es mi I, es el que me está dando aquí, ¿no? Que es este de acá, aquí lo tengo. Este es mi I, este es mi J. Y K. Aquí cuánto vale I, I vale 1. Entonces, 1K por B. Tengo B, ¿no? KJ, ¿no? Que J es el segundo subíndice, ¿no? J. Aquí, ¿cuál es mi J? Es 2. Entonces, por B, KJ, entonces aquí sería K2, ¿no? K2. Y ya lo tengo. Perfecto, ya tengo eso. Esto ya aquí ya estaba. Y ahora voy a desarrollar esa sumatoria, ¿no? Simplemente reemplazar los valores de K, ¿no? Por si acaso vamos a recordar, ¿no? Digamos, no importa el valor, el nombre que tenga, esto puede ser I, puede ser K, puede ser R, no importa, ¿no? Aquí yo estoy haciendo un ejemplo, va a ir desde 1 hasta 3, y aquí adentro va a ir una expresión donde va a aparecer esa ahí, en este caso, aquí en esta expresión aparece esa K. Yo le voy a poner I al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que representa esto? Pues la sumatoria, ¿no? Yo voy a reemplazar en I desde 1 hasta 3, ¿no? Y esos van a ser lo que va a sumar. Entonces, primero I vale 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, porque I va aumentando, ¿no? I primero vale 1, más, luego ahora vale 2, más, ahora I vale 3, más nada, porque es desde 1 hasta 3, ¿no? Y tomo el valor de 1, más, y tomo el valor de 2, más, y tomo el valor de 3, ¿no? Y al cuadrado, ¿no? Sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, ¿no? Desde 1 hasta 3, ¿no? En este caso, lo mismo, solo es reemplazar, ¿no? Entonces el primer valor que toma K, en este caso es K de I, es 1. Entonces sería esa expresión, ¿no? K toma el valor de 1, ¿no? Aquí está mi K, 1, y aquí está el otro K, 1, ¿no? K, 1, 1. Más, aumenta, ahora K toma el valor de 2, lo reemplazo ahí. Más, entonces aquí está mi K, 2 y 2, ¿cierto? Estoy reemplazando en la expresión. Más nada, ¿por qué? Porque solamente es hasta 2, ¿no? Desde K1 hasta 2. Varía desde 1 hasta 2. Entonces ahí tengo todo el producto, ¿no? Más 4C, que es el de acá arriba, que es el que no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces ya tenemos esa operación, ¿no? Ya la tenemos, el producto. Y ahora pues ya, es el reemplazo, ¿no? Porque estos son los elementos y me da la posición, ¿no? Fila 1, columna 1. No es solamente reemplazar, ¿no? Este por este, que ya lo hemos hecho hace rato. Y ya, nada más. No sé si me he dado a entender o no. Sí. El paso que no entendía era cuando hiciste la transpuesta de A por B, que solo sería 1 y 2. Ah, es el cambio, ¿no? Por aquí, Sí. ¿no? Se cambia. Si AT es IJ, A va a ser JI. Solamente es cambiar los subíndices, ¿no? Entonces, transpuesta de AB es 2, 1, entonces AB, 1, 2. Se intercambia. Ya. Entonces,
Ya terminamos. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver qué hay en la siguiente. Ya, vamos a realizar ahora sí ya operaciones, ¿no? Operaciones en general. Aquí estamos calculando mediante las definiciones de suma, producto, transpuesta, ¿no? Solamente un elemento. Ahora vamos a hacer directamente operaciones de matrices, ¿no? Todos los elementos. Me da la matriz A, me da la matriz B. Me pide realizar A más B, ¿no? Me pide la matriz A más B. Aquí me pedían un elemento en específico de esa matriz, ¿no? Ahora no me pide un elemento, me pide directamente la matriz, ¿no? Entonces me pide realizar A más B, A menos B, B más A por B, B por A y A transpuesta. Vamos a realizar A más B. Tengo ahí dos matrices. Primero, ¿es posible realizar A más B? Claro que sí, ¿no? La condición es que ambos tengan el mismo tamaño. Se puede ver claramente, ¿no? Que A es de 2 por 2, B es de 2 por 2, son del mismo tamaño. Es posible realizar la suma. ¿Cómo es la suma? Pues, ¿no? Por definición, pues sumamos elemento a elemento, ¿no? La suma es simplemente sumar elemento por elemento, ¿no? Si yo sumo 5 más 7 es 12, ¿no? 6 más 8, 14. 7 más 4 es 11. 2 más 5 es 7, ¿no? Estamos sumando sus elementos correspondientes, ¿no? Elemento a elemento, ¿no? 5 más 7, 6 más 8, 7 más 4, 2 más 5. Y los ponemos aquí, ¿no? Y el resultado claramente es una matriz del mismo orden que estas dos, ¿no? Y ya tengo la matriz A más B. Si yo A menos B, lo mismo, ¿no? Pongo la matriz A menos la matriz B. La recta, ¿cómo es? Lo mismo, elemento a elemento, ¿no? 5 menos 7, ¿no? Este elemento con su respectivo de este de aquí, ¿no? 5 menos 7, menos 2. 6 menos 8, menos 2. 7 menos 4, 3. Y 2 menos 5, menos 3, ¿no? La suma de matrices, la resta de matrices, ¿no? Se suma o se resta elemento a elemento, ¿no? Aquí no hay ninguna complicación. Eso es entendible, ¿no? Sumamos elemento a elemento, ¿no? Luego me pide B más A. Realizamos B más A. Pongo aquí la matriz B más la matriz A. Y es una suma que se puede hacer. Oye, está definido. De nuevo, elemento a elemento. 7 más 5, 12. 8 más 6, 14. 4 más 7, 11. Y 5 más 2 es 7, ¿no? El elemento 1, 1 más de B más el elemento 1, 1 de A. Elemento 2, 1 de B. Elemento 2, perdón, elemento 1, 2, ¿no? Elemento 1, 2 de A, ¿no? Estamos sumando elemento a elemento, ¿no? Elemento correspondiente que estamos sumando. Sumando, restando. La suma y la resta es sencilla. Y aquí vemos que A más B es lo mismo que B más A, ¿cierto? Y esa es a lo que se llama la propiedad conmutativa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la suma de matrices cumple esa propiedad, ¿no? La suma de matrices es conmutativa, es decir, que yo puedo hacer A más B, puedo hacer B más A, me va a dar lo mismo, es conmutativo. Vamos a revisar A por B y B por A. Y vamos a ver si es conmutativo también el producto. Tengo A por B. Aquí, ¿cómo se realiza? Aquí vamos a ser más sistemáticos, ¿no? ¿Cómo es la multiplicación de matrices? Primero, ¿está definida? Claro que sí. Este 2 por 2. Este 2 por 2. ¿Qué pasa? Son el mismo. Si se puede, el resultante va a ser una matriz de 2 por 2, ¿no? 2 por 2. Ya. ¿Cómo va a ser esto ahora? Ahora sí. Aquí es donde viene un poco un rollo, pero vamos a ser más sistemáticos, ¿no? ¿Cómo se realiza? Vamos a hacer cálculos auxiliares. El elemento que va en la posición 1, 1, ¿no? Va a ser multiplicar la primera fila del primero con los elementos correspondientes de la primera columna del segundo y sumarlo. ¿Qué quiere decir? Para el elemento que va a ir aquí, tengo que hacer primera fila, primera columna, ¿no?
va a ser 5 por 7 más 6 por 4, ¿no? Lo que yo hago es multiplicar elementos respectivos, ¿no? De la primera fila, de la primera columna, y sumarlos, ¿no? 5 por 7 es 35, 6 por 4 es 24, y eso me da 59. ¿Y este dónde va? Allí. Ahora, el elemento que va aquí en la fila 1, columna 2, yo agarro la fila 1 al primero y ahora la columna 2 del segundo, ¿no? El elemento que va en la fila 1 y columna 2 sería agarrar la fila 1 al primero, la columna 2 del segundo y hacer lo mismo que acabamos de hacer, multiplicar este elemento a elemento, ¿no? Sería 5 por 8 más 6 por 5, ¿no? Agarro los elementos de la primera fila de este y ahora de la segunda columna de este multiplico elemento a elemento y los sumo, ¿no? 5 por 8 más 6 por 5 me da 40 más 30 y eso es 70. Y este es el que va a ir aquí. Ahora el elemento que va en la fila 2, columna 1, de acá, ¿no? Agarro la fila 2 del primero y la columna 1 del segundo, ¿no? Agarro ahora la fila 2 del primero y la columna 1 del segundo. Y hago lo mismo, multiplicar elemento a elemento y sumarlos. Sería 7 por 7 más 2 por 4. 2 por 4, ¿no? Veanlo como que esta fila aquí la estoy girando, no la estoy poniendo horizontal y aquí al ladito me queda el 7. Multiplico elemento a elemento. Me queda 7 por 7 más 2 por 4, 49 más 8, 57, ¿no? Este va allí. Y ahora el elemento que va en la fila 2, columna 1. Digo, fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Agarro la fila 2 del primero y agarro la columna 2 del segundo, ¿no? ¿Qué hago? Agarro la fila 2 del primero y agarro la columna 2 del segundo. Y de nuevo, elemento a elemento, ¿no? 7 por 8 más 2 por 5, ¿no? Y lo sumo. 7 por 8 es 56 más 5 por 2, 10. Igual a 66. Y este va a ir allí. Y así es como yo voy a obtener los elementos. Vamos a borrar. Entonces, ¿qué me queda? 57, 70, 57, 66. ¿No? Y ya tengo yo A por B, ¿no? Ok, hay que ser un poco más sistemático, ¿no? Si no se entendió, lo hacemos, bueno, vamos a repetir de nuevo. Ahora, ¿no? Hemos hecho A por B, vamos a hacer B por A. B por A. De nuevo, es posible hacer B por A, claro, porque B de 2 por 2, A de 2 por 2. El número de columnas del primero es igual al número de filas del segundo. Es posible. De nuevo, vamos a hacer los cálculos auxiliares. Yo sé, ¿no? Ya uno puede ver claramente que la resultante, ¿no? Me va a dar una matriz 2 por 2. El elemento que va, ¿no? B por A, que va en la fila 1, columna 1, ¿cuál va a ser? Aquí estamos siendo más sistemáticos, ¿no? Porque esto es un elemento y podríamos aquí usar la definición, pero no. Aquí no nos vamos a liar con eso. Cuando vamos a hacer estos tipos de operaciones, vamos a ser más rápido, más eficiente, ¿no? Con este sencillo truco de aquí que simplemente es el elemento en la fila 1, columna 1, ¿no? Agarro la fila 1 al primero y la columna 1 al segundo, ¿no? Fila 1 al primero, columna 1 al segundo, y de nuevo, multiplicar elemento a elemento correspondiente, ¿no? 7 por 5 más 8 por 7. Eso me da 35 más 56, eso me da 91. Y ese es el que va allí. Ahora, el que va, ahí donde está el color, en la fila 1, columna 2, ¿no? Fila 1, columna 2, ese elemento. Agarro la fila 1 al primero y la columna 2 al segundo, ¿no? Fila 1 al primero, columna 2 al segundo. Y hago lo mismo, elemento a elemento multiplico. 7 por 6 más 8 por 2, ¿no? 7 por 6, 42, más 8 por 2, 16, 58. Este elemento va allí. Seguimos con el siguiente. El elemento que va aquí, en la fila
2, columna 1, ¿no? El elemento fila 2, columna 1. ¿Cómo se hace? Agarro la fila 2 del primero, agarro la columna 1 del segundo. Y de nuevo, elemento, 4 por 5 más 5 por 7. 5 por 4 es 20, más 5 por 7 35. Sumo, me da 55 y ese elemento es el que va acá. Una vez más, el elemento que va en la fila 2, columna 2, ¿no? Agarro la... Ay, se me fue el mouse. Ahora sí. Agarro la fila 2 y la columna 2, ¿no? Elemento 2, 2, agarro la fila 2 del primero y la columna 2 del segundo. Y de nuevo, elemento, ¿no? 4 por 6 más 5 por 2. 4 por 6 más 5 por 2 sería 24 más 10 igual a 34. Y ese elemento va allí, ¿no? Y obtendríamos la matriz, ¿no? B por A. 91, 58, 55, 34. Claro que con la práctica ya pues no van a necesitar de estos cálculos auxiliares, lo van a hacer mentalmente, ¿no? Y más rápido, más eficiente. Aquí vamos a resaltar algo, lo que vimos hace rato, de la propiedad conmutativa que pasa con la suma de matrices, la suma recta. No pasa con la multiplicación de matrices, ¿no? Con el producto de matrices, porque vemos que A por B, y aquí vemos B por A. ¿Qué podemos ver aquí? Pues podemos simplemente que A por B y B por A son matrices distintas. ¿Eso qué nos dice? Que A por B y B por A no es lo mismo. Es decir, que el producto de matrices no es conmutativo, no cumple. Como en los números reales, ¿no? 7 por 6 es lo mismo que 6 por 7. Pero en matrices A por B no es lo mismo que B por A. Y seguimos con el último que me pide es A transpuesta, ¿no? Aquí tengo A. ¿Y cómo es A transpuesta? No, ya lo dijimos en términos simples, simplemente cambiar filas por columna, ¿no? Esta primera fila aquí, 5, 6, en A transpuesta va a ser columna, 5, 6. Segunda fila, 7, 2, ahora va a ser la segunda columna, 7, 2, ¿no? Hemos cambiado fila por columna, ¿no? Entonces la transpuesta de una matriz es simplemente intercambiar filas por columna. Es bastante simple de entender, yo creo. Si hay alguna pregunta aquí que quieran que repita, algún proceso o algo que no entendieron o que no me diera a entender, ¿sí? Me dice alguien, por favor. Bueno, si está todo bien, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Hacer otro ejercicio más. Entonces aquí entendido, ¿no? Ya creo que ya... Bueno, aquí creo que hay varios que ya Sí, estuvieron se antes, ¿no? entendió. Sí, estuvieron antes. Creo que no hay muchos nuevos, ningún nuevo. De todas formas, tenemos que cumplir la resolución IQ. Vamos a pasar. Bueno, aquí tenemos otro mismo tipo. En este caso tenemos esta. Vamos a ver esta aquí. Tenemos dos matrices. Esta es de 3 por 2, esta es 2 por 2. Me pide realizar A más B, A menos B, B más A. Lo mismo que la anterior, ¿no? Aquí vemos A más B. Lo primero que podemos darnos cuenta es que no son del mismo tamaño. Como no son del mismo tamaño, no está definida la suma. Entonces yo puedo realizar A más B, no puedo realizar A más B. La suma no está definida para matrices de diferente orden. No es posible hacer lo que me está pidiendo. Lo mismo para A menos B y para B menos A, ¿no? Claramente uno puede saber, ¿no? Ya como A y B son diferentes orden, no puedo ni realizar ni suma ni resta, ¿no? Entonces, estas tres, la misma respuesta. La suma no está definida para matrices de diferente orden, ¿no? Entonces ahora veamos si se puede hacer A por B o B por A. A por B, se puede hacer A por B. Esta matriz es de 3 por 2, ¿no? Tiene 3 filas, 2 columnas. Y este es 2 por 2. ¿Es posible realizar la multiplicación? Claro que sí. Cumplen la condición. Estos dos del medio son iguales.
como cumple la condición, yo puedo realizar la operación y vamos a hacer los cálculos, ¿no? Antes que nada, ¿de qué tamaño va a ser la matriz que me va a quedar? Pues de 3 por 2, ¿no? La matriz resultante va a tener tamaño 3 por 2, ¿no? 3 por 2. Entonces, lo mismo que en lo anterior, se realizan los cálculos auxiliares, ¿no? Auxiliares, ¿no? Cálculos auxiliares aparte que uno se hace para obtener los elementos de la matriz. Entonces, el elemento de aquí, ¿cómo sería? Primera fila, primera columna, ¿no? Multiplico respectivamente, sumo, y ese elemento va allí. Para la segunda, uy, ¿qué es esto? No, ya. Para el elemento aquí, elemento 1, 2. Agarro la primera fila, agarro la segunda columna, multiplico elemento a elemento, 5 por 8, 6 por 2, lo sumo, me da el resultado 52 y va allí. Para este elemento de acá, que está en la fila 1, 3 por 2, ¿no? Este no es 3 por 2, ¿no? Este es 2 por 3. Lo he dibujado mal. Este es el borrador. Vamos a poner esto aquí. Algo así, ¿no? Ya, muy bien. Ya tenemos este elemento, ¿no? Primera fila, primera columna, aquí. Primera fila, segunda columna, aquí. Ahora, segunda fila, primera columna, agarro, tomo ahora la segunda fila del primero, la primera columna. No, multiplico elemento a elemento, 6 por 7, 1 por 7, 42 más 7, 49, y es esto allí. El elemento 2, 2, ¿no? Fila 2, columna 2, pues agarro la segunda fila y agarro la segunda columna. Multiplico elemento a elemento, 6 por 8, 1 por 2, 6 por 8, 1 por 2, realizo, sumo, me da 50 y ese es el elemento que va a ir allí. Y lo mismo con los otros, ¿no? Ya queda aquí que va en la fila 3, columna 1, agarro fila 3 el primero, columna 1 el segundo, elemento a elemento se multiplican y esa suma me da el elemento de allí. Y para aquí lo mismo, ¿no? El elemento de la fila 3, columna 2, pues simplemente tercera fila, segunda columna, elemento a elemento multiplico, sumo y ese elemento va allí, ¿no? Y ya obtengo todos los elementos de la matriz resultante y los coloco, ¿no? Operación de matrices. Entonces, yo creo que queda claro. Y vamos a ver si se puede realizar entonces B por A. B por A es de 2 por 2. Digo, B es de 2 por 2. A es de 3 por 2. ¿Es posible realizar la multiplicación? Vemos que no, porque estos dos no son iguales, ¿no? No son iguales, no cumplen la condición para que se pueda realizar el producto de matrices. Entonces, ¿qué pasa? El producto no es posible debido a que, pues, la dimensión de B es 2 por 2, de A es 3 por 2, y el número de columnas del primero no es igual al número de filas del segundo, ¿no? 2 no es igual a 3, claramente. B por A se puede realizar, no se puede realizar. Entonces, no se puede realizar. Hacemos A transpuesta. Y A transpuesta lo mismo, ¿no? Simplemente intercambiar filas por columnas. Tengo A, ¿no? Entonces, intercambio filas por columna por fila, como quieran verlo, ¿no? Por ejemplo, esta primera fila aquí es la primera columna de transpuesta. Esta segunda fila es la segunda columna. Y esta tercera fila es la tercera columna, ¿no? Si A es esta matriz, la transpuesta es solamente intercambiar las filas por las columnas. Y ya queda. Entonces, yo creo que con esto queda claro lo de la suma y resta de matrices y la multiplicación y la transpuesta, ¿no? De todas formas vamos a seguir haciendo después más ejercicios. Vamos a pasar al siguiente si no hay ninguna pregunta. Y vamos a ver las propiedades, ¿no? Hace rato hablamos de conmutatividad, ¿no? A más B es igual a B más A, pero A por B no es lo mismo que B por A, ¿no? Y ahí ya estamos viendo algunas propiedades. Y claro, aquí ya se presentan más propiedades, ¿no? Esto no lo voy a explicar, esto es para que ustedes lo lean, seguramente ya lo vieron en la plataforma virtual.
¿no? Tiene su plataforma virtual, ahí lo tienen las propiedades. Entonces, propiedades que cumplen las matrices, ¿no? La suma, la conmutatividad, lo que hemos visto hace rato, ¿no? La asociatividad, hemos dicho también que la multiplicación, ¿no? El producto de matrices es asociativo. También el producto y la suma, ¿no? Son distributivas por la izquierda. Perdón, un poco mal. Y también por la derecha, distributiva. Esto es sumamente importante porque aquí hay muchos errores. Si A está por delante, ¿no? Yo al distribuirla, A tiene que estar delante, ¿no? Delante. Bueno, yo le digo delante, otros le dicen detrás, no sé. Vamos a decirle por detrás mejor, ¿no? Está por detrás. Detrás es acá y delante es adelante. Si A está en la izquierda, ¿no? Al distribuirlo, A queda a la izquierda. Si A está a la derecha, al distribuirlo, A queda a la derecha, ¿ya? Porque A no puede quedar a la izquierda, porque A por B no es lo mismo que B por A, ya hemos visto, ¿no? Estos dos de aquí no son lo mismo, no es conmutativo, por lo tanto es importante eso, ¿no? Al distribuirlo, tener en cuenta en dónde se encuentra aquella matriz que vas a distribuir, ¿no? Porque muchos se equivocan y hacen esto aquí, lo llevan aquí, ¿no? Piensan que se puede computar, ¿no? Hacen A por B, dicen pongo B por A, no es lo mismo. Si está a la izquierda, al distribuir queda a la izquierda. Y lo mismo si está al revés, ¿no? De aquí vamos a ir para allá, ¿no? Podemos verlo como factorizar. Tengo A por B más A por C y factorizo la A. Como el A está a la izquierda, al factorizarlo queda a la izquierda. Si tengo B por A más C por A, ¿no? Podemos verlo como factorizar, ¿no? Factorizo la A. Como A está a la derecha, no tienen en común ambos, entonces al factorizarlo queda a la derecha. Si yo tuviera AB más BA, ¿puedo factorizar? No. A aquí está a la izquierda, A aquí está a la derecha. Yo no puedo factorizar por ninguna de estas dos formas, no es posible, ¿no? Solamente si ambas están a la izquierda, las A están a la izquierda o están a la derecha. Luego aquí vemos otras propiedades. A es un escalar, ¿no? Es distributivo con respecto al escalar, distributivo con el escalar con las matrices, asociativo, ¿no? La transpuesta es la matriz A, ¿no? Si A transpuesta, ¿no? Porque es intercambiar doblemente, ¿no? A transpuesta es intercambiar filas por columnas. Si vuelvo a hacer la transpuesta de eso, a intercambiar nuevas filas por columnas, pues vuelvo a A. Aquí hay otro importante. La suma o resta de matrices, ¿no? Transpuesta, ¿no? De una suma o una resta, es la suma o la resta de las transpuestas, ¿no? Como distributivo. Y K por A transpuesta es igual a K por A transpuesta, ¿no? Y aquí esta igual es importante, ¿no? A por B, ¿no? La transpuesta de A por B sería la transpuesta, pero ya al revés, ¿no? Sería B transpuesta por A transpuesta, ¿no? Sería al revés. Estas propiedades ya ustedes las tienen en su aula virtual. Igual yo creo que les haré un PDF, ¿no? Con propiedades ahí para que las puedan ver, las puedan estudiar, las puedan leer. Solamente recordar las propiedades, ¿no? No hay gran cosa aquí, ¿no? Pasemos a operaciones elementales. Antes de acabar, ¿qué hora es? Ya hace las 8, entonces vamos a terminar con estas operaciones elementales. Pues en las matrices se define una cosa, ¿no? Dos cosas, ¿no? Vamos a ver operaciones elementales y equivalencia ahorita. Entonces, sobre las matrices, ¿no? Se han definido ciertas operaciones y dice, si hay cualquier matriz de M por N sobre su fila o columna, ¿no? Se pueden efectuar las siguientes operaciones, denominadas elementales. Entonces, algunos docentes usan 4, pero en realidad sigue siendo 3, ¿no? Sigue siendo 3. Solamente son 3. Algunos usan 4 y la cuarta solamente es una combinación de las otras. Entonces serían intercambio o permutación de filas o de columnas, multiplicar una fila o columna por una constante diferente de 0, es decir, multiplico todas las filas y por k. Y también tenemos sumar, o también lo podemos decir adicionar, ¿no? La adición de una fila o columna con el múltiplo de otra, ¿no? Se denota con estos símbolos, ¿no? P. ¿Esto qué quiere decir? Voy a permutar, intercambiar la fila I por la fila J, ¿no? Voy a intercambiar esas dos filas. ¿Esto qué quiere decir? Voy a multiplicar la fila I por K. ¿Y esto qué quiere decir?
voy a adicionar, ¿no? Es decir, a la fila I le voy a sumar la fila J, pero la fila J multiplicada por K. Es decir, a la fila J primero la multiplico por K y luego se la sumo a la fila I. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Nos quedan 2 minutos y ya acabamos. Tenemos aquí la misma matriz, ¿no? Aquí voy a realizar permutación, pues simplemente es intercambiar, ¿ya? Permutar la primera con la tercera, ¿ya? Yo a esta matriz le aplico la permutación y cuando aplico permutación a esta matriz me da otra matriz. Me da otra matriz. Se dan cuenta, permutado. Esta es la fila 1, se fue a la fila 3 y la fila 3 se fue a la fila 1. Permuté esas dos filas. Este símbolo de aquí es el símbolo de equivalencia. No es lo mismo que el símbolo de igualdad, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean equivalentes, no? Este símbolo de equivalencia me dice que esta matriz es equivalente a esta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mediante estas operaciones elementales que acabamos de definir, yo puedo llegar de una matriz a otra. Y es cierto, ¿no? Porque yo tengo aquí dos matrices. A esta matriz le apliqué permutación y me da esta matriz. Ahora, si yo a esta matriz de aquí le vuelvo a aplicar permutación y 3, ¿no? Me va a dar esta de acá, ¿no? Eso quiere decir equivalencia. Que yo mediante una o más operaciones elementales puedo llegar de una matriz a otra, ¿no? Puedo ir de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cómo es la multiplicación? Me dice, voy a multiplicar la segunda fila por pi, ¿no? Pi es un escalar, un real cualquiera. Entonces, ¿cómo me queda? Pues no, me queda esta matriz. La primera fila, la tercera, todo igual. Pero la segunda multipliqué por pi, ¿no? 6 por pi, 6pi. Y 1 por pi, me queda pi. ¿Cómo funciona la adición? ¿Qué me dice aquí? Me dice, voy a adicionar a la segunda columna la tercera multiplicada por 2. Es decir, que primero a la tercera columna le multiplico por 2 y después se la sumo a la segunda. Es decir, aquí tengo la tercera columna, voy a multiplicar 4 por 2, 8. Ahora le sumo a la segunda columna, 4 por 2, 8, más 6, 14. De nuevo hacemos 2 por 2 es 4, más 1, 5, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy adicionando a la segunda columna la tercera multiplicada por 2, ¿no? La tercera la multiplico por 2 y le sumo a la segunda. Y ahí me queda la segunda columna. Nos quedan menos de un minuto. Vamos a salir. Vuelvan a entrar, por favor. Vemos esto ya. Muy bien, ya. Vamos a terminar con esto. Estamos viendo las operaciones elementales de fila. Ahora, ¿cómo sería de columna? Sería lo mismo prácticamente. Ahora, pero yo la anoto así, ¿no? Yo le agrego la C de columna, ¿no? Para denotar que estoy haciendo las operaciones elementales sobre las columnas. ¿Qué estoy diciendo aquí? Voy a permutar las columnas 1 y 2, ¿no? Esta es la columna 1, esta es la columna 2. Voy a permutar esas dos, las voy a intercambiar. Las intercambio. Esta se viene acá y esta se viene acá, ¿no? Permutación de columnas. Multiplicación de columnas. Voy a multiplicar, ¿no? Columna, la segunda columna por pi. Es decir, toda esta columna aquí la multiplico por pi. Me queda esta matriz. Aquí está mal, ¿no? Aquí era 6. Aquí era 6, 6pi, aquí era 1pi, aquí era 2pi, ¿no? Después lo arreglo. Ya. Entonces, a la segunda columna, multiplicar por pi, ¿no? Entonces, 6 por pi, 6pi. 1 por pi, 1pi. 2 por pi, 2pi, ¿no? Multiplicación sobre columnas. Y adición sobre columnas. Lo mismo que con las filas, ¿no? Adiciono a la segunda columna, la primera multiplicada por 5. Es decir, a la primera columna, primero la multiplico por 5 y después se la sumo a la segunda. 5 por 5, 25, más 6, 31. Aquí era 6, también aquí está mal. Aquí era 6, ¿no? Porque la primera columna no la estoy tocando, estoy cambiando la segunda.
Luego, 6 por 5 es 30, más 1 es 31, y 4 por 5 es 20, más 2, 22, ¿no? ¿Qué dice? Adicione a la segunda columna la primera multiplicada por 5, ¿no? Esas serían lo que son las operaciones elementales. Las operaciones elementales, tanto de fila como de columna, ¿no? Si vamos a hacer de fila, solamente ponemos PMA, ¿no? Si vamos a hacer de columna, especificamos, ponemos la C y con eso indicamos que estamos haciendo las operaciones sobre las columnas. Entonces, con esto sería por ahora. Aún hay más en la diapositiva, pero ya se cumplió el tiempo, ¿sí? ¿No? Entonces, hasta ahora hemos visto lo que eran definiciones de matrices, operaciones entre matrices, operaciones elementales, ¿no? Esto sería todo por ahora. Para la próxima vamos a ver lo que son las matrices elementales, las matrices cuadradas, y vamos a entrar con inversas, ¿no? Yo creo que la próxima ya terminamos con toda la teoría, porque es simple, matriz es simple, ¿no? Claro, si estudiamos lo que hay, ¿no? Entonces, si no hay alguna pregunta o algo. Bueno. No, para mí no hay ningún problema. Ya, ok. Entonces, bueno, de nuevo, para hacer un recordatorio, el grupo en el que están ahorita, ¿no? Ese MAT SDSSF, ya no voy a pasar por ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ese va a ser como un primer filtro, ¿no? Va a haber ahí en la inscripción, ¿no? Si quieren entrar, que se comuniquen conmigo. Cada clase voy a enviar un formulario, va a ser una lista. No, esa es la lista para mí, no tiene nota ni nada, ¿ya? Y solamente los grupos que me asignaron lo hacen, ¿no? Los SD, SE, SF. Si son de otro grupo o no están inscritos, no pasa nada, no la hagan. Entonces, si alguien pregunta sobre el grupo de auxiliatura, no hay link. ¿Qué va a pasar? Pues le dicen, o uno, que, bueno, pues esta es la primera identidad, ¿no? Pues le dicen que me hablen directamente a mi número, ¿no? Tienen mi número, está ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, todo aquel que quiera entrar al grupo que va a haber nuevo, mediante mi número, ¿no? Que me hablen, yo los voy a agregar. Ya no va a haber link porque cualquiera. Entonces, eso sería todo por ahora. Espero que haya grabado bien. Ojalá no se haya cortado. Todas las grabaciones las voy a subir a un canal de YouTube, ¿no? Ahí voy a crear uno. Ahí va a estar subido porque creo que es mejor para todos visualizarlo mediante YouTube. Entonces, todas las identidades se van a subir. Van a estar grabadas y se van a subir ahí. Luego va a haber un link en la descripción que los va a llevar a los documentos, ¿no? Que son lo que yo estoy usando. Todo lo que yo estoy usando, los documentos que ven en PowerPoint, ¿no? En PDF los voy a subir a Drive. Y ahí está el link de documentos, ¿no? Ustedes entran al link, ahí dice auxiliatura de sábado, auxiliatura de miércoles, ¿no? No importa, cualquiera puede entrar, pero ahí yo voy a guardar los documentos que estamos haciendo y algunos otros documentos aparte, ¿no? Como propiedades o teoremas, demás cosas, o como el de ahora, ¿no? Va a haber el documento ahí va a estar el documento sobre un poco de la historia de las matrices, ¿no? Que hemos visto al inicio, un poco de la historia, ¿no? Para que quiera leerlo, ¿no? Entonces eso sería todo por ahora y nos vemos para el siguiente sábado, ¿no? Antes que nada, ¿están de acuerdo todos con el horario? Que sea a las 6, porque creo que había uno que decía que no podía a las 4, ¿no? Entonces, por algo lo pusimos a las 6, no sé si ese entró a la ayudantía, también por eso lo digo, porque algunos opinan y ni entran a la ayudantía. Entonces me gustaría saber si está bien a las 6 o sería mejor a las 4. Que sea a las 6, dice. Bueno, ya, entonces va a ser a las 6, ¿no? Basta con que uno no pueda más antes. Está bien. Muy bien. Ya, entonces queda a las 6, ¿no? A partir de ahora, todos los sábados a las 6, grupo SD, SSF, claro que puede entrar cualquiera de los otros grupos, de cualquier materia que quiera aprender. Si quiere entrar al grupo, le dicen, le pasan mi número. Eso sería todo, entonces me despido y nos vemos el día próximo sábado. Hasta luego. Descartar. Vamos a ver ahora, solo nos falta este último de aquí.